Hola, hola amantes del drama y las historias que te atrapan, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un mundo lleno de intrigas, romances prohibidos, luchas de poder y, por supuesto, mucho, mucho estilo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina tanto como a mí en las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas joyas escondidas que una vez que empiezas a verlas, te enganchan de una manera que no puedes explicar. Prepárense para descubrir series que probablemente no hayan escuchado nombrar tanto, pero que les aseguro que merecen toda su atención. Vamos a adentrarnos en mundos donde las diferencias sociales chocan, donde el amor florece en los lugares más inesperados, y donde la ambición y la lealtad se ponen a prueba constantemente. Así que acomódense, sírvanse su té favorito y pónganse cómodos, porque hoy vamos a explorar a fondo el universo de Choque de Clases, las series turcas que te engancharán. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este viaje televisivo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de descubrir nuevas series y pasar un buen rato charlando sobre ellas, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y además me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, clic en el botón de suscribirse y únanse a esta comunidad de seriéfilos turcos. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y entremos de lleno en materia. Vamos a empezar hablando de una serie que me tiene completamente obsesionada últimamente. Se llama Ufak Tefek Cinayetler, o como la encontrarán en algunos lugares, Stiletto Vendetta. Y vaya que el título le hace justicia. Esta serie es un drama psicológico con tintes de thriller que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto. La historia gira en torno a 4 mujeres, Oya, Arzu, Merve y Pelin, que fueron amigas en la escuela secundaria, pero un incidente traumático las separó. Años después, la vida las vuelve a unir, y los viejos rencores y secretos resurgen con más fuerza que nunca. Lo que hace a Stiletto Vendetta tan adictiva es la complejidad de sus personajes. Cada una de estas mujeres tiene sus propias motivaciones, sus propios traumas y sus propias ambiciones, y todas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. La serie explora temas como la amistad, la rivalidad, la venganza y el poder, todo ello aderezado con un vestuario impecable, escenarios lujosos y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Además, las actuaciones son espectaculares, especialmente las de las 4 actrices principales, que logran transmitir a la perfección la complejidad emocional de sus personajes. Si les gustan las series con giros inesperados, personajes femeninos fuertes y una trama que te engancha desde el principio, Stiletto Vendetta es definitivamente para ustedes. Para que entiendan mejor el nivel de adicción que genera esta serie, les cuento un poco más a detalle sobre la trama y los personajes. Oya, interpretada magistralmente por Gökçe Bahadır, es una ginecóloga exitosa que regresa a la ciudad después de años de ausencia. Su regreso desata una ola de incomodidad entre sus antiguas amigas, especialmente Merve y Pelin. Merve, encarnada por Aslan Gürbüz, es una mujer ambiciosa y manipuladora que controla su entorno con mano de hierro. Es la reina del cotilleo, la que maneja los hilos y la que siempre tiene un plan en mente. Pelin, interpretada por Bade İl, es una mujer insegura y envidiosa que siempre ha vivido a la sombra de Merve. Es voluble, impulsiva y fácil de manipular, lo que la convierte en una pieza clave en los juegos de Merve. Y finalmente tenemos a Arzu, interpretada por Tülin Özen, una mujer aparentemente sumisa y dedicada a su familia, pero que esconde secretos oscuros y una gran frustración. El incidente traumático que la separó en la escuela secundaria es el centro de la trama y el motor de la venganza. Poco a poco, a medida que la serie avanza, vamos descubriendo los detalles de lo que realmente sucedió y cómo afectó a cada una de las mujeres. La serie juega con la ambigüedad y la incertidumbre, manteniendo al espectador en vilo y preguntándose quién es realmente culpable y quién es la víctima. Los flashbacks a su adolescencia son cruciales para entender las dinámicas de poder entre ellas y cómo se formaron sus personalidades. Stiletto Vendetta no es solo una serie sobre venganza, también es una serie sobre la condición femenina, la presión social, las expectativas y los roles de género. La serie plantea preguntas importantes sobre el precio del éxito, la importancia de la amistad y la dificultad de perdonar el pasado. Además, el estilismo de la serie es impecable. Cada personaje tiene un estilo propio que refleja su personalidad y su estatus social. Los vestidos, los zapatos, los accesorios, todo está cuidadosamente elegido para crear una imagen impactante y sofisticada.
La siguiente serie de la que quiero hablarles es Medcezir. Esta es un poco más conocida, pero sigue siendo una joya que merece ser redescubierta. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única y especial. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio humilde que es rescatado por un abogado rico y poderoso, Selim. Yaman se muda a Estambul y comienza una nueva vida en un mundo completamente diferente al que conocía. Allí conoce a Mira, una chica rica y popular que se siente atraída por su rebeldía y su honestidad. Medcezir es una serie que explora temas como la diferencia de clases, la identidad, la familia y el amor. La serie tiene un ritmo muy ágil y una trama que te engancha desde el principio. Además, la química entre los protagonistas, Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, es innegable. Si les gustan las series románticas con un toque de drama social, Medcezir es una excelente opción. Además, la banda sonora es preciosa y te sumerge por completo en el ambiente de la serie. Medcezir no solo es una adaptación de DOC, es una reinvención con alma turca. La serie toma la premisa original de un chico pobre que se adentra en un mundo de riqueza y privilegio, pero la adapta al contexto cultural y social de Turquía. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, no es solo un chico rebelde, es un chico que ha sufrido mucho en su vida y que lucha por un futuro mejor. Su relación con Selim, el abogado que le tiende una mano, es mucho más que una simple relación mentor-protegido. Se convierte en una figura paterna para Yaman, un ejemplo a seguir y un apoyo incondicional. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es mucho más que la típica chica rica y popular. Es una chica con problemas, con inseguridades y con un pasado que la atormenta. Su atracción por Yaman no es solo física, es una conexión profunda que va más allá de las diferencias sociales. Su relación es un torbellino de emociones, de altibajos, de momentos dulces y de momentos amargos. La serie también explora las dinámicas familiares y las relaciones de amistad. Los amigos de Mira, Orkun, Eylül y Mert, tienen sus propias historias y sus propios problemas, lo que los convierte en personajes complejos y realistas. La serie también aborda temas como el alcoholismo, la depresión, la infidelidad y la ambición. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y el amor. Te enseña que no importa de dónde vengas, lo importante es quién eres y lo que quieres lograr en la vida. Además, la serie tiene una fotografía preciosa y una banda sonora que te emociona hasta las lágrimas. Las escenas en la playa, las fiestas en las mansiones, los atardeceres en Estambul, todo está filmado con un cuidado exquisito. Ahora, si lo que buscan es una serie más ligera y divertida, les recomiendo Kiral Kask. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia sigue a Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan para conquistar el corazón de Omer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo. La tía de Omer le ofrece a Defne una gran suma de dinero para que se haga pasar por su novia y logre que se case con ella. Sin embargo, Defne y Omer empiezan a sentir algo el uno por el otro, y las cosas se complican aún más. Kiral Kask es una serie que te hará pasar un buen rato. Los personajes son muy carismáticos y las situaciones son muy divertidas. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre el amor y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si necesitan una serie para desconectar y reírse un rato, Kiral Kask es la elección perfecta. El vestuario es precioso, los escenarios son muy coloridos y la química entre los protagonistas, el Zinsangu y Bararduk, es explosiva. La magia de Kiral Kask reside en su sencillez y en su capacidad para crear momentos cómicos y románticos que te llegan al corazón. Defne, interpretada por el Zinsangu, es una chica dulce, divertida y un poco torpe que se ve envuelta en una situación que la supera. Su honestidad y su bondad la hacen irresistible para Omer, interpretado por Bararduk, un hombre guapo, exitoso y un poco arrogante que se ha cerrado al amor debido a experiencias pasadas. La serie juega con el cliché del amor fingido que se convierte en amor verdadero, pero lo hace de una manera fresca y original. Las situaciones cómicas que se derivan del plan de Defne son hilarantes, y los momentos románticos entre ella y Omer te hacen suspirar. La serie también tiene personajes secundarios muy divertidos, como la tía de Omer, Neriman, una mujer excéntrica y manipuladora que está dispuesta a todo para conseguir sus objetivos, o la mejor amiga de Defne, Nian, una chica leal y divertida que siempre está ahí para apoyarla. Kiral Kask es una serie que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida.
Además, la serie tiene un vestuario precioso y una banda sonora muy pegadiza. Los looks de Daphne son adorables y los trajes de Homer son impecables. La música te pone de buen humor y te hace bailar. Otra serie que me gustaría recomendarles es Yerde. Esta es un drama policial que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo. La historia sigue a dos hermanos, Sharp y Umut, que son separados cuando eran niños. Sharp se convierte en policía y Umut se convierte en un miembro de la mafia. Sin saberlo, los dos hermanos están trabajando en lados opuestos de la ley, y sus caminos se cruzarán de una manera inesperada. Yerde es una serie llena de acción, suspenso y drama. Los personajes son muy complejos y las actuaciones son excelentes. Además, la serie explora temas como la lealtad, la familia y la venganza. Si les gustan las series policiales con una trama bien construida y personajes memorables, Yerde es una excelente opción. La serie tiene un ritmo muy rápido y te mantiene en tensión constante. Yerde es un thriller policial que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La serie está llena de giros inesperados, de traiciones, de secretos y de momentos de gran tensión. Sharp, interpretado por Aatay Ulusoy, es un policía infiltrado en la mafia que lucha por mantener su identidad y por proteger a su familia. Umut, interpretado por Aras Bulut Nemli, es un miembro de la mafia que ha crecido en un ambiente de violencia y que busca venganza por el pasado. La serie explora la relación entre los dos hermanos, que sin saberlo están unidos por un lazo de sangre y por un pasado en común. Su encuentro es inevitable y su relación es compleja y llena de contradicciones. La serie también aborda temas como la corrupción policial, el poder de la mafia y las consecuencias de la venganza. Yerde es una serie que te hace cuestionar la moralidad y la justicia. Te enseña que no siempre es fácil distinguir entre el bien y el mal y que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Además, la serie tiene una fotografía oscura y una banda sonora inquietante que te sumergen por completo en el ambiente de la serie. Las escenas de acción son espectaculares y las actuaciones son impecables. Finalmente quiero hablarles de una serie que me ha sorprendido gratamente, Ask 101. Esta es una serie juvenil que sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su amada profesora sea trasladada a otra escuela. Para lograrlo, deciden emparejarla con un nuevo profesor. A lo largo de la serie, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de creer en uno mismo. Ask 101 es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Los personajes son muy entrañables y las actuaciones son muy buenas. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de la educación y la esperanza. Si les gustan las series juveniles con una trama inteligente y personajes con los que te puedes identificar, Ask 101 es una excelente opción. La serie tiene un estilo muy fresco y moderno, y la banda sonora es muy pegadiza. Ask 101 es una serie que te transporta a la adolescencia, a esos años de rebeldía, de incertidumbre, de primeras experiencias y de grandes amistades. La serie sigue la historia de un grupo de estudiantes que son considerados los chicos malos de la escuela y que están a punto de ser expulsados. Su única esperanza es su profesora Burku, una mujer que cree en ellos y que está dispuesta a darles una segunda oportunidad. Para evitar que Burku sea trasladada a otra escuela, los estudiantes deciden unirla sentimentalmente con un nuevo profesor de educación física, Kemal. A medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes descubren el amor, la amistad, la confianza y la importancia de creer en uno mismo. La serie aborda temas como el bullying, la presión social, la identidad y la importancia de la educación. Ask 101 es una serie que te hace recordar lo importante que es tener amigos que te apoyen, profesores que te inspiren y creer en ti mismo para superar cualquier obstáculo. Además, la serie tiene un estilo muy fresco y moderno con una fotografía colorida y una banda sonora llena de éxitos actuales. Las actuaciones son muy buenas y los personajes son muy entrañables. Y bien, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas que, en mi opinión, merecen una oportunidad. Hemos viajado por dramas psicológicos, comedias románticas, thrillers policiales y series juveniles, explorando mundos llenos de intrigas, romances y conflictos de clase. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Recapitulando brevemente, hablamos de Stiletto Vendetta, un drama psicológico lleno de intriga y rivalidad femenina, Medcezir,
una historia de amor y superación en medio de diferencias sociales. Kiral Kask, una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. Yerde, un drama policial lleno de acción y suspenso. Y Ask 101, una serie juvenil que te hará reflexionar sobre el amor y la amistad. Todas estas series, a pesar de sus diferencias, comparten algo en común: la capacidad de engancharte desde el primer minuto y de mantenerte pegado a la pantalla hasta el final. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Espero que les haya gustado el contenido y que les haya sido útil para descubrir nuevas series. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.